Actualmente me desempeño como director de estudio del Instituto Metropolitano de Planificación en la Municipalidad de Lima y hemos impulsado la elaboración de este Plan Regional de Desarrollo Concertado. Pero quizás antes de hacer la explicación es importante contarles a ustedes, como han podido observar, ¿por qué le hemos llamado Plan Regional de Desarrollo Concertado? ¿Por qué es Plan Regional? Lima Metropolitana es el único territorio en el país que no tiene que no pertenece a un ámbito regional, ¿no? Hasta el Callao, que territorialmente pertenece a la provincia y la región, tiene el mismo territorio, tiene una municipalidad provincial y un gobierno regional, pero Lima Metropolitana no lo tiene. La ley orgánica de municipalidades y la ley de gobiernos regionales establecen lo que se denomina el régimen especial y definen. Lima Metropolitana es una municipalidad provincial con funciones regionales. Quiere decir que el alcalde o alcaldesa metropolitana es a su vez presidente regional. Eso está establecido en la ley. ¿El tema cuál es? De que las sucesivas gestiones, los alcaldes en nuestra ciudad siempre han pensado como alcaldes y no como presidentes regionales. La idea era, y sigue siendo, es que esta ciudad asuma las funciones regionales. Por esa razón creímos conveniente denominarle Plan Regional de Desarrollo Concertado. ¿De acuerdo? Que es un enfoque distinto. O sea, no hacer un plan provincial, sino un plan de ámbito regional. ¿Cuál será la gran diferencia? Es que en todos los componentes de desarrollo, por ejemplo, educación y salud, adquieren igual énfasis y adquieren responsabilidad en la gestión, cosa que no sucede en los planes de desarrollo concertado provincial, porque las municipalidades no asumen funciones en educación y salud. Sin embargo, los gobiernos regionales sí lo asumen. Lo que implicaría, y eso está en la propuesta del plan, que Lima debe exigir que el gobierno nacional le transfiera las funciones de educación y salud, por ejemplo. Además, porque obviamente hay otro tipo de funciones, por ejemplo, el tema de manejo de los bienes nacionales, lo que implica, en otras palabras, el suelo. No debería ser el sector vivienda que maneje el suelo, sino los excedentes del suelo o las disposiciones del suelo debería tenerlo la Municipalidad Metropolitana para poder programar un crecimiento ordenado, ¿no? Esa es la razón por la cual le pusimos plan regional, ¿de acuerdo? O sea, para nosotros es muy importante. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas deberíamos saber por qué se llamó plan regional y por qué se llama, porque creemos que Lima debe asumir las funciones regionales establecidas en las normas. Una diferencia también clave tiene que ver con los procesos políticos y participativos en la diferencia entre lo regional y lo provincial, está en la representación. Miren, ¿ustedes saben cómo se eligen los consejeros regionales en provincias, en las regiones? ¿Saben cómo se eligen a los consejeros regionales? O sea, el consejo regional, que es como el consejo metropolitano, los regidores para nosotros, en provincias el consejo regional tiene obviamente consejeros. Los consejeros se eligen por provincias, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cuando un ciudadano de cualquier región del país va a elegir el día de las elecciones, elige por el presidente regional y puede elegir por otra lista a consejero, ¿de acuerdo? Entonces hay elecciones, las elecciones para presidente y para consejeros es distinta, ¿ya? Nosotros, ¿y esto qué beneficios tiene, digamos? Que por ejemplo, digamos, acá sería distrito, ¿no? Los distritos podrían votar por sus representantes. Eso quiere decir que Villa Salvador podría tener representantes en el consejo. Lo que nosotros hemos denominado aquí esta organización territorial no es gratuita, porque lo que estamos postulando es de que las áreas interdistritales de Lima tengan representación en el Consejo Metropolitano.
¿de acuerdo? Y que la ley lo establece, o sea, es posible. Lo que pasa es que todavía hay los temas operativos, que es el Jurado Nacional de Elecciones, es que tendría que precisar la elección. Es decir, en el futuro, porque además acá hay una negociación política que hay que hacer, no le digo, es una propuesta establecida en el plan, que esperamos que se pueda desarrollar. La idea, ¿cuál es? De que en las elecciones que haya municipales para nosotros, se puedan elegir a la lista por el alcalde o alcaldesa, pero además otro voto por la lista de regidores, ¿no? De manera tal que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, podemos sentir que los consejeros nos representan, ¿de acuerdo? O sea, es decir, el Consejo Metropolitano debería tener una representación del norte, una representación del este, una representación del sur y una representación del centro. En este momento no tiene ningún tipo de representación. Ustedes saben que la lista lo arman los partidos políticos que se presentan y tal y como lo arman, llegan los primeros, ¿no? No existe una representación. Y lo que nosotros, desde el punto de vista de la democracia, esperamos que se mejore lo que nosotros llamamos la representación política, ¿de acuerdo? Eso también es un beneficio que tiene que ver con consolidar un gobierno regional en Lima Metropolitana. Un tercer elemento que creemos que está asociado con la idea de un gobierno regional está en lo que le llamamos el gobierno de la ciudad. ¿Saben lo que sucede? Y probablemente ahora en las noticias también ustedes han visto que aquí en Lima Metropolitana en particular, porque problema de límites territoriales hay en todo el Perú, pero en Lima Metropolitana es particular los límites distritales. Hoy día en la mañana ha habido una bronca entre vecinos, entre Magdalena y San Isidro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace 3 semanas o 4 semanas hubo una broncaza en medio de televisión entre 2 alcaldes, ¿no? El de Surco con el de Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Y eso también es un problema. A veces se utilizan en el Perú, las autoridades políticas siempre han intentado utilizar el problema de límites, lo han hecho mucho el gobierno militar, como un pretexto como una especie de nacionalismo, ¿no? La guerra con Chile o el problema con los chilenos para nosotros siempre ha sido también utilizar política, ¿no? Y este tipo de límites o guerra o conflicto de límites también, porque en teoría se supone que el que hace eso, o sea, la autoridad que provoca o levanta el tema de conflicto limítrofe, lo que intenta hacer es que sus vecinos cierren filas a favor de esa posición. Entonces los vecinos empiezan a decir, ¿cómo es posible que nos van a quitar el territorio? ¿Cómo es posible? No, hay que juntarnos, ¿no? Hay que salir a las calles, hay que defender a nuestro alcalde, ¿no? Entonces, al final termina siendo un apoyo político, ¿no? Entonces, se utiliza, ¿no? El hecho concreto es de que en esta ciudad de 42, es la única ciudad metropolitana en el mundo, Lima, que tiene tantas autoridades distritales. O sea, 42 alcaldes distritales para manejar esta ciudad termina siendo un montón. Terminaría siendo bueno en la medida que se descentralice el poder, ¿de acuerdo? Eso sería muy bueno en términos de gestión, pero termina siendo un gran problema de coordinación para la actuación y para la gestión de la ciudad. Es lo que se denomina el gobierno metropolitano. Entonces, por esa razón creemos que asumir funciones regionales sí ayudaría, porque facilitaría la coordinación interdistrital, la coordinación de los alcaldes, ¿de acuerdo? Entonces es una ventaja también que se puede lograr si es que apostamos a consolidar un gobierno regional en Lima Metropolitana. Por esa razón le llamamos Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana, ¿de acuerdo? O sea, sí tiene un sustento, no solamente legal, ¿no? Hay un sustento en la medida que consolidemos lo que nosotros denominamos el gobierno de la ciudad metropolitana, ¿de acuerdo?
Otro elemento ya que tiene que ver con la idea de ciudad y tiene que ver con la estrategia de formulación del plan regional, es el reconocimiento de que esta ciudad ha cambiado en los últimos 40 años, ¿no? Ustedes, los vecinos que viven aquí de la fundación de Villa El Salvador, estas áreas en ese momento eran áreas de crecimiento, eran lo que se denominaba ciudad de dormitorio, ¿no? Porque todo el mundo chambeaba. ¿A dónde iban a chambear en esa época? ¿Recuerdan? A la Avenida Argentina, donde estaban los centros industriales, los ejes industriales de Lima, ¿no? O la carretera central, o la Avenida Argentina, o el Callao, ¿no? O la Panamericana Norte, pero la Panamericana Norte poco, digamos, ¿no? Pero se iban a trabajar a los principales ejes industriales. Eso se llamaban los ejes industriales. En el planeamiento de la ciudad se llamaban los principales ejes industriales de Lima, casi tradicional, ¿no? Y los que eran comerciantes al centro de Lima, porque todo el comercio estaba concentrado en el centro histórico de Lima, ¿de acuerdo? Esa ciudad que corresponde a un modelo, ¿no? Imagínense ahora todos la ciudad, si lo ven en los años 70, un gran centro donde están las actividades económicas del comercio, ¿no? Actividad industrial en los ejes del Callao y carretera central, y el eje de la Panamericana Norte, ¿no? Y todo lo demás que se va ocupando son ciudades donde lugares donde la gente va a dormir, nada más. Por eso se le llamaba ciudad de dormitorio, ¿no? Todo el mundo iba a dormir y trabajaba en esos lugares. Ese modelo de ciudad, ese gráfico de ciudad que le estoy haciendo ya no va más. Ya no es. Villa El Salvador es un ejemplo, obviamente, de ello. El parque industrial y todo lo que se ha logrado en el tiempo significa una nueva dinámica. Es lo que nosotros los urbanistas denominamos Lima dependía de un solo gran centro, el centro de Lima, y con ejes industriales. Ahora ya no hay un solo centro. Ahora han empezado a aparecer y a consolidarse varios centros y varios tipos de centros. Es lo que llamamos una ciudad con nuevas centralidades. Aquí en el sur, Villa El Salvador es un ejemplo de ello. Hay una nueva centralidad por el trabajo y por el comercio. En estos momentos hay gente que no es... Hay jóvenes, y si se encuentran zona de estudio, las universidades, por ejemplo, que se estaban consolidando en los últimos años en Lima Sur, me atrevo a decir que dentro de poco tiempo, los jóvenes, y como no tienen necesidad de ir al centro, ya no van a conocer el centro, van a conocer poco el centro. Bueno, de hecho, me pasa lo mismo, ¿no? Yo vivo en Lima Norte, ¿ya? Y bueno, mi hija ya tiene 20 años, acaba de cumplir este año 20 años, y terminó la secundaria cerca de casa. Y ahí, en los últimos años, ella ya ha vivido el proceso de consolidación del centro comercial de Lima Norte, el megacentro, etcétera, etcétera, ¿no? Ella ingresó a la universidad, una universidad que tenía que venirse a Chorrillos, a Suquillo, tenía que venirse a Suquillo. Pero ya ella tenía dificultades en los primeros años para ir a la universidad porque no conocía esa parte de la ciudad. Nosotros que vivíamos nos repartíamos más, viajamos más. Los jóvenes viajan menos. Eso se llama demanda de viajes en realidad. O sea, las necesidades que nosotros tenemos para movilizarnos de un lugar a otro son demanda de viajes. Eso también provoca caos, pero también a su vez ayuda a consolidar nuevas centralidades. O sea, Lima ya tiene nuevas centralidades, ¿no? Y en estas nuevas centralidades dispersas en toda la ciudad hay como grandes centros. Y se empieza a identificar. Si hacemos un vuelo, imagínense en estos momentos empezamos a volar por todo Lima, ya a las 11 de la mañana, ¿no? O a las 8 de la mañana, hora punta. O sea, lo que vamos a encontrar a las 8 de la mañana va a ser un caos terrible con el tráfico. A las 11 de la mañana, más o menos, cuando se puede ver el funcionamiento mismo de la ciudad, vamos a encontrar que hay lugares donde se concentran los viajes, la gente va a esos lugares, ¿de acuerdo? Y unos con mayor densidad y otros con menor densidad, ¿no? Los grandes centros, aquí en el sur, por ejemplo, estarán acá en Villa El Salvador,
hay otro en Villa María del Triunfo, hay otro en San Juan de Miraflores, alrededor del terminal pesquero, ¿no? En Lima Norte será el megacentro, ¿no? La Plaza Norte, por ejemplo. En Lima Este, Lima Este es prácticamente un eje, todo alrededor de la carretera central. Eso se llaman nuevas centralidades. Antes, que era un solo centro, se empieza como que a separar en términos funcionales, ¿no? Porque Lima Sur empieza a tener su propia vida, Lima Este su propia vida y Lima Norte su propia vida, y la vida del centro se va también reacomodando. Y Lima Centro se está reacomodando porque en los últimos años hay un proceso de inversión inmobiliaria bastante alta, bastante dinámica, ¿de acuerdo? Lo que está haciendo que la población se reacomode. Antes habían distritos, incluso hasta el año 2007, que es el último censo, había distritos que expulsaban población. Un distrito expulsor de población es aquel distrito que empieza a bajar su población. Breña, por ejemplo, era un distrito que la tasa de crecimiento en el último censo del 93 al 2007 era negativa. O sea, la gente se estaba yendo. Ha empezado a recuperar. ¿Por qué? Hay nueva inversión y hay nueva gente que está llegando. Esta ciudad, lo que quiero demostrarles con eso es que esta ciudad está en un proceso de cambio permanente, y entonces hay que verla de manera distinta. Esta creación o este proceso participativo llevado a cabo en 4 áreas interdistritales responde a eso, a reconocer que esta ciudad empieza a crear nuevas centralidades y por lo tanto empieza a ser lo que se llama una palabra técnica que yo quiero compartir con ustedes, que nosotros siempre hemos llamado metrópolis. Lima es una metrópoli, ya no va a ser una metrópoli, va a ser una megalópolis. Una megalópolis es un continuo urbano conformado por varias ciudades, lo que quiere decir que Lima Norte se convierte en una ciudad, Lima Este se convierte en una ciudad, Lima Sur se convierte en una ciudad, cada vez más en la medida que van habiendo mayor cantidad de actividades, se van afirmando nuevas centralidades. Entonces, Lima, además obviamente su volumen poblacional, Lima con el Callao está llegando a los 9 millones de habitantes y se espera que en el año 2016 llegue y bordee los 10 millones de habitantes. Y eso significa una ciudad que se hace cada vez inmanejable. Y que para poder manejar esta ciudad requerimos, como gestión metropolitana, empezar a fortalecer estos espacios de coordinación en cada una de las áreas interdistritales. O sea, nosotros usamos una estrategia participativa. La estrategia participativa en el plan fue ir al norte, ir al este y ir al sur. Luego del plan, esas áreas que sirvieron en el plan para hacer procesos o promover procesos participativos, lo que proponemos es que, y en realidad no nosotros, sino la gente, porque demandó y el proceso de participación también afirmó, la gente empieza a reclamar que se vayan formando unidades de gestión coordinada entre los alcaldes por cada una de las áreas interdistritales, ¿de acuerdo? Para que empiecen a manejarse el concepto de ciudad. Ciudad Norte, Lima Norte como ciudad, Ciudad Este, Lima Este como ciudad, Ciudad Sur, Lima Sur como ciudad, ¿de acuerdo? Y que vayan afirmándose los procesos de coordinación, con los procesos políticos, pero también los procesos de toma de decisiones y de afirmación de proyectos que nos puedan llegar a consolidar estos grandes centros urbanos. Entonces, reconociendo esta realidad metropolitana, en todo el proceso participativo que se llevó a cabo desde abril hasta agosto del año pasado, donde se logró que un total de 18.500 personas participen en el proceso de plan. Creemos que es una cantidad que, claro, para 8 millones, quitando el Callao, ¿no? 8 millones de habitantes de Lima, pueden ser muy pocos, de repente no es nada, ¿no? Pero es la primera experiencia que en Lima Metropolitana logra hacer un plan de desarrollo que recibe la opinión de una cantidad de personas de esta magnitud. Lo que esperamos que en los procesos posteriores puedan afirmarse esta idea. Entonces, lograr y afirmar estos procesos participativos. Y también informarles o contarles que hay una particularidad en estas, desde el punto de vista de la participación. En Lima Este, por ejemplo, participaron en promedio
el doble de lo que participaron en las otras áreas. Fíjense el esquema que les presento aquí. Lima Este participaron 7.234, en Lima Sur 3.500, la mitad, en Lima Centro 3.700, la mitad también, y en Lima Norte 3.700, más o menos la mitad. En Lima Este se logró duplicar el volumen de participación en la recepción de propuestas y opiniones sobre la construcción de este Plan Regional de Desarrollo Concertado. Es un hallazgo interesante, lo que afirma obviamente y plantea retos de cómo cómo se encuentran los procesos de participación en cada una de las áreas digitales. Lo cuento un poco para afirmar y ver la idea de lo que implica e implicará la participación ciudadana en cada una de las áreas en la medida que queremos consolidar estas áreas digitales, obviamente. Porque el cono era una figura que tiene una punta y como figura dependía del centro. Por eso ahora se llama el Lima Este o Lima Sur, porque la idea es fortalecer el espacio como ciudad. Bueno, el Lima Este está conformado, a ver, Cieneguilla, Chocinca, Lurigancho, Chocinca, hacia el extremo. Está más acá, La Molina, Chaclacayo, Ate, El Agustino, Santanita y San Juan de Lurigancho. Son 8 distritos que conforman Lima Este, 8 distritos que conforman Lima Norte, son 9 en Lima Sur y 16 en Lima Centro, 17 con el cercado, ¿ya? Esa es la conformación, ¿de acuerdo? Ahora, ha salido una ordenanza de conformación de estas áreas. A Villa Salvador, a Villa María del Triunfo y a San Juan de Miraflores. Es un espacio distinto, ¿no? Como territorio, como funciones, como dinámica incluso social, como dinámica urbana, ¿no? Entonces corresponde a otra realidad y lo que se intenta es que dentro de la área haya subáreas, ¿no? Lima Sur puede tener hasta 3 incluso, ¿no? Si quisiera, pero eso dependerá también de los ciudadanos y ciudadanas. La tercera podría ser los distritos que responden a que están en lo que se denomina la cuenca del Lurín. Unas unidades funcionales creadas alrededor de las áreas digitales son las mancomunidades, pero no es lo mismo, ¿ya? Y por ejemplo, yo sí les puedo contar aquí una experiencia atendido con Amazur, la experiencia de Amazur, que no logró finalmente formar una mancomunidad en el sur, pero la puedo contar la del norte. Y la del norte, los 8 distritos de Lima Norte conformaban hace algunos años la mancomunidad, pero los alcaldes a veces deciden no participar en la mancomunidad. En Lima Norte, por ejemplo, el alcalde de Los Olivos y el alcalde de San Martín de Porres no pertenecen, han decidido retirarse de la mancomunidad. Esa es la diferencia con un área distrital, ¿no? Un área distrital. Un área distrital tú eres conformante sí o sí, porque tú no puedes expulsarte de un territorio porque eres parte conformante. En cambio, en la mancomunidad sí depende de las autoridades. Las mancomunidades se crean bajo una ley que les permite asociarse para mejorar los servicios públicos. En cambio, las áreas digitales son unidades territoriales y dependerán de Lima Metropolitana. Es un proceso de desconcentración de las funciones de Lima Metropolitana, ¿de acuerdo? En cambio, las mancomunidades es más funcional en función de los servicios públicos. Eso está establecido en la norma, en la ley. Bien, yo les contaba un poco la experiencia les preguntaba sobre la experiencia de Villa Salvador por un tema concreto, porque creo que los presupuestos participativos en ciudades como nuestra, como Lima y como distritos como Villa Salvador, todavía tienen un reto, ¿no? Cuando se hace el presupuesto participativo, los vecinos y vecinas que participan en el presupuesto participativo todavía a veces piden proyectos bien chiquitos, la del barrio. Y a veces, una ciudad con casi cerca de 500.000 habitantes, un distrito con 500.000 habitantes, lo que significa que los líderes sociales tienen que cambiar los lentes con los cuales miran la realidad, con las cuales toman decisiones, para tomar decisiones sobre grandes proyectos que beneficien a varios asentamientos, ¿no? Porque los proyectos que tienen, mientras tengan mayor peso, mayor envergadura, mayor beneficio les va a traer a ustedes, ¿de acuerdo? Eso, que no se preocupen, es un problema de todos los distritos de Lima Metropolitana.
¿De acuerdo? Pero bien, si eso pasa en los distritos, imagínense lo que pasa en Lima Metropolitana. Cuando hicimos la experiencia del proceso participativo, también había vecinos y vecinas que nos pedían, queremos un proyecto, queremos que nos arregle el parquecito tal. Es muy bien está muy bien que se pida la mejora del parque, pero no corresponde a Lima Metropolitana arreglar el parquecito. Eso significa, los teóricos de la ciencia social le dicen el desarrollo de la ciudadanía. Pues, ¿no? Una ciudadanía consciente y responsable sabe que en el lugar que participa hay como una especie de escala, ¿no? Si a usted le invitan a participar en Lima Metropolitana, tendría que pensar en un territorio mayor, ¿de acuerdo? Si a usted le invitan a participar en el distrito, tendría que pensar en el territorio del distrito. Si a usted lo invitan a participar en el barrio, tiene que pensar en el barrio, ¿no? O sea, es como a la escala. Y generalmente uno, como líder social, está en la posibilidad y la capacidad de participar en cualquier espacio, ¿no? O sea, lo peor que puede hacer un líder, creo yo, es de que le diga, participe en los 3 sitios, pero diga lo mismo. No puede ser. Tiene que cambiar de chip, ¿no? Esto implica un poco el desarrollo también de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, aquí, en esta experiencia, también hemos colocado eso, ¿no? Hemos colocado eso como un requerimiento y como también una apuesta con los ciudadanos y ciudadanas para que empiecen a pensar desde otra perspectiva para Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, eso sí nos pareció también una experiencia interesante de haber compartido toda esta experiencia. Sigue, de repente, ese es... Bueno, estos son algunos datos del diagnóstico o alguna información específica. 18 cada simplemente. Hay algo que hemos logrado, pero de repente por ahí hay algunos énfasis que sí me interesa mostrar. Por ejemplo, desde el punto de vista de la tuberculosis, esto parece mentira. Cuando hemos conversado con el gobierno nacional acerca de los presupuestos, en este momento en Lima Metropolitana, cuando empezó a hablar del proceso de descentralización, el discurso de los líderes de provincias era básicamente que para ellos la descentralización, ¿saben qué significa? Quitarle recursos a Lima. Siempre ha sido el discurso de la descentralización. Yo he ido a dictar charlas de descentralización al Cusco, ya casi me linchan los cusqueños. Porque, claro, yo, técnico, hago una explicación de lo que implica la descentralización y me preguntaron, bueno, ¿de dónde vienes? Vengo de Lima. Entonces, ¿tú con qué cara vas a decir descentralización? Viene de Lima, que no sé qué. Vienes acá a engañarnos, a envolvernos, Claro, pero el concepto teórico de la descentralización es desarrollar capacidades en otros lugares, ¿de acuerdo? No es, la descentralización en Perú no debe ser, por lo menos, quitarle recursos a uno para darle a otro. Es creación de riqueza, básicamente, porque si no, sucede lo que en estos momentos está pasando. La inversión promedio en Lima Metropolitana es, por persona, es la mitad de lo que se invierte en provincias en este momento. Claro, cuando lo multiplicas por 8 millones de habitantes, no, un sol por 8 millones de habitantes, 8 millones. 350.000 personas por un sol en provincias, o por 2, ponte que sea Huancavelica, que tiene más o menos 350.000 habitantes, por 2 son 700.000 soles. Si lo multiplica por 2, en cambio en Lima quedan 8 millones. Entonces, ¿cuánto recibe Lima, no? Porque parece un montón, pues. La inversión per cápita en Lima en estos momentos es, o sea, la inversión por persona del gobierno, del Estado, es la mitad de lo que se invierte en provincia, en promedio. Eso nos está causando un problema. Y eso le hemos dicho al gobierno nacional. Y uno de los grandes problemas aquí es, por ejemplo, la tuberculosis, que también tiene que ver con la data. Claro, son 180 de cada 100.000 habitantes. ¿De acuerdo? Mire, claro, cuando lo ponemos en porcentajes, va a sonar bajito. 180.000 por 100.000 es 0.18.
0.18% de la población de Lima tiene tuberculosis. Cuando lo pongo en cantidades relativas, es poquito. Claro, voy a Huancavelica, el 2%, 3% de la población tiene tuberculosis. Ya, entonces me preocupa en Huancavelica y no en Lima. Pero cuando comparo el volumen de población que tengo, porque en Lima tenemos 8 millones de habitantes, nos damos cuenta que Lima, la cantidad de tuberculosis que existe en Lima es más que la población de Haití. Y es más que sumada todita la población que tiene tuberculosis en el Perú. Entonces, ahí también nos están engañando cuando nos dan datos. ¿Me explico, no? ¿Está claro? Cuando lo pongo en términos relativos, o sea, lo pongo en porcentajes, aparece bajito, claro, porque tenemos 8 millones de habitantes. Pero cuando presento la cantidad, resulta que la cantidad de tuberculosis aquí en Lima es igual a la población en Haití. Entonces es bastante. Y de paso les cuento. El censo, sí. El Ministerio del Censo. De paso les digo que Lima es la ciudad que tiene mayor cantidad de tuberculosis en América Latina. ¿De acuerdo? O sea, eso es un dato para pensar. La tuberculosis es una de las enfermedades que mayor incidencia tiene en Lima metropolitana. Es un dato para pensar. Otro tema igual, 1 de cada 10 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. La cifra exacta es el 8.7% de la población de 0 a 5 años tiene desnutrición crónica, por ejemplo. Entonces, ese es lo que se denomina la pobreza urbana, la pobreza que está centrada en esta ciudad. El otro lado, vinculado con la violencia física y sexual, el 25%, 4 de cada 10 mujeres de 15 años han sufrido violencia física o sexual. El nivel de pobreza, 1,5 millones de personas son pobres en Lima metropolitana. La cifra equivale a la suma de las personas pobres en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. O sea, lo sumas 3 regiones y recién puedes equiparar la cantidad de pobreza que hay en Lima metropolitana. Luego tenemos también problemas con nuestras áreas verdes. O sea, la cantidad de áreas libres y verdes que hay en Lima metropolitana está muy por debajo de lo que debería ser. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea 8 metros cuadrados de área verde por habitante, sin embargo en Lima solamente existen 2.4, menos de la mitad, ¿no? Y lo que implica también que hay que cuidar nuestras áreas verdes. El otro tema, los vehículos de transporte públicos, 31.000 vehículos en una ciudad que solamente necesita la mitad, 16.500 vehículos de transporte. ¿Saben qué implica cuando hay muchos vehículos de transporte? Imagínense una cola de buses, ¿no? En este cargo vehicular. Todos los buses, o la mayor cantidad de buses, subutilizados, vacíos, o semi-llenos. ¿De acuerdo? Eso significa que hay una sobrecapacidad, una sobreoferta del transporte público, además que con la calidad que ustedes y nosotros viajamos en el transporte público y sabemos la calidad del servicio. Es el que haya muchos vehículos y muchos vehículos de transporte que son y privados, ocasiona que la velocidad promedio de viaje esté cerca de los 18 kilómetros por hora. O sea, casi como caminando, ¿no? Una persona puede caminar a 12 o 13 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, por eso es que el tráfico es bastante lento. Entonces, en Lima metropolitana se sabe en el momento que sales, no sabes a la hora que vas a llegar. O sea, los caos en el sistema de transporte. Y también el alto índice de personas fallecidas por accidentes. Y aquí nos lanzamos un poco a la visión de futuro, ¿ya? O sea, sobre esto ya sabemos que esta ciudad es caótica, es problemática, el transporte, hemos ocupado el territorio de una manera desordenada, tenemos pocas áreas verdes, grandes problemas de tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos y planteamos que llegara al año 2025? La idea de la visión de futuro tiene como tres grandes ideas fuerza. Un tema presente para poder hablar de la visión de futuro tenía que ver, oiga, es cierto que esta ciudad hay que resolver sus problemas, pero es cierto también que a esta ciudad de Lima metropolitana
por la posición que tiene en América del Sur, no hay que pensarla solamente como ciudad de Lima, del Perú, pero hay que pensarla como una ciudad de América del Sur y, ¿por qué no?, como una ciudad global. Y ese es un tema que da para discusión, incluso para seguir conversando y seguir planteando qué significa ser una ciudad global en estos momentos. Entonces, lo que está en rojo tiene que ver un poco con la idea de ser una ciudad global. ¿Ya? La primera idea tiene que ver un poco con reconocimiento. Mire, la primera idea que está en azul significa que tenemos que ver o retomar lo que tenemos y cuáles son los principales valores que tiene esta ciudad. Y la visión reconoce que existen dos grandes valores que tiene esta ciudad. El primer gran valor, que finalmente ahora ya podemos afirmar que es un valor que no era lo mismo en los años 60-70, es producto justamente de la presencia nuestra, de ustedes, de mis padres, obviamente, de yo mismo, yo soy norteño, yo he nacido en la libertad, yo soy un inmigrante, ¿no? En los años 50 o 60, venir de provincias a Lima significaba ser cholo, ¿no? Los limeños más tradicionales decían, venido el cholo, y cholo era una palabra bien despectiva, ¿no? Para así, claro, había una especie de los primeros migrantes han subido esa marginalidad. Los primeros migrantes de Lima, ¿dónde vienen? ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican en Lima metropolitana? Cerro El Pino. Son los primeros invasores de Cerro El Pino. ¿De acuerdo? O sea, ¿dónde se ubican? En los sectores marginales de ese entonces en la ciudad. Entonces, desde el punto de vista cultural hay como una especie de choque, ¿de acuerdo? A la sociedad limeña tradicional y los migrantes que vienen. Obviamente hay un impacto, tanto de los que están aquí como de los que vienen. Pasan los años, los que vienen no empieza a ser uno, empieza a ser dos, empieza a ser tres, y la población limeña no crece al mismo ritmo de la población que viene. Hoy, Lima Metropolitana del 2013, alguien puede utilizar la palabra cholo como para ser despectivo. Ya no, se ha empezado a cuestionar, ¿no? Y se puede, y peor aún, ¿quién de Lima puede decir yo soy limeño puro? ¿No? Cuando el migrante que se hizo comerciante o hombre exitoso y a través de las universidades o los centros de educación empezó a mezclarse con las familias tradicionales limeñas, ¿no? Y en estos momentos, como dijo alguien, escribió, el limeño, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no? O sea, córtese un poco de sangre, sáquese sangre y a ver de dónde viene su sangre. Chino, cholo, negro, colorado, somos de todo. Esa mixtura en realidad termina en estos momentos siendo un valor. ¿Y sabe quién nos demuestra? Nos demuestra la comida, la gastronomía en los últimos años, el éxito de la gastronomía, que es una expresión de la cultura, es el resultado de esta mixtura. ¿De acuerdo? Y se subraya en estos momentos como un valor. Pero extiendan, la comida es un pretexto. Pero fíjense ustedes en la música también. ¿De acuerdo? Tongo en Asia, ¿no? Donde estaban los sitios exclusivos. O sea, es decir, empezamos a aceptar. O sea, la comida, la gastronomía empieza a ser un pretexto para aceptarnos culturalmente. Entonces, de una sociedad tradicional limeña a una población migrante, un conjunto de expresiones culturales, termina en estos momentos del año 2013 siendo uno de los principales valores que tiene esta ciudad. O sea, esta mixtura, este encuentro, esta expresión cultural distinta, esta forma de expresarnos y forma de convivir, termina siendo uno de los principales valores. Por eso la cultura termina siendo un eje sobre el cual, un elemento vital sobre el cual descansamos la idea de visión de futuro. ¿De acuerdo? Segundo elemento, el tema que tiene que ver con la naturaleza. ¿Qué cosa es la naturaleza en Lima Metropolitana? Nuestras cuencas. El mayor ejemplo de lo que no debemos hacer es la cuenca del Rímac. Por la carretera central, ya antes, yo estudiaba más o menos en los 75, más o menos, estoy ya entendido, ¿no?
En el año 75, a nosotros nos llevaban al campo, los paseos escolares, nos llevaban al campo, a la carretera central, ¿no? ¿A dónde? Al río, a la playa del río Rima. Era chacra, era campo virginal en esa época, ¿no? Acampábamos, hacíamos todo, ¿no? Ahora ya de eso no existe absolutamente nada. El Rima se ha depredado totalmente, no existen zonas verdes, todo se ha ocupado, todo se ha construido. ¿De acuerdo? Eso es lo que creemos que no debemos hacer ni en el Lurín ni en el Chillón. El Lurín y el Chillón deberían ser parte de cualquier ciudadano o ciudadana de esta ciudad. Porque además, no solamente pulmones verdes, significan un rescate de la naturaleza. Miren, todo ciudadano y toda ciudadana en el mundo, por más que vive en una ciudad, en algún momento de su vida siempre requiere y va a regresar a la naturaleza. Todas las grandes ciudades en el mundo tienen áreas muy cerca a lo natural. Los parques, el famoso parque de New York, para utilizar un ejemplo, ¿no? Es una... en Madrid también hay uno que se llama el Parque del Retiro, ¿no? Que era una especie de campo de la realeza. Es una gran área que tiene poca infraestructura, es decir, los caminos son de natural muy cercano a lo natural, digamos, ¿no? Material, construcciones muy cercano a lo natural, pocas construcciones, pocas edificaciones. Entonces las áreas verdes no tienen cercos. Uno puede ir al parque y caminar y tirarse y hacer bicicleta, etcétera, etcétera. Es decir, creo que los ciudadanos, las personas, los seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos un poco de naturaleza. Esos espacios de naturaleza están relacionados con esto. Entonces, esta primera idea de la visión recoge dos valores fundamentales que tiene esta ciudad. Nuestra cultura, nuestra diversidad cultural y las cuencas y obviamente también las partes altas que tienen que ver con lo que denominamos las lomas costeras. Lo que está en rojo tiene que ver con la ciudad de Lima metropolitana en un contexto internacional. ¿Qué cosa es? Reconocimiento como centro turístico, está asociado con la idea de estos valores culturales, o sea, podemos ser turísticos en tanto y cuanto afirmamos nuestra idea de lo cultural por la comida. Y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico suroccidental. Los servicios especializados están relacionados con la existencia del puerto y el aeropuerto. Aquí la relación con el Callao es clave. El puerto del Callao ha sido reconocido como uno de los principales puertos del mundo. Y en América Latina se le ha reconocido como el primero. ¿De acuerdo? Esta ampliación la obra de la ampliación del puerto ha sido un golazo porque es el puerto más importante de América Latina en estos momentos, ¿ya? Y el aeropuerto no termina siendo el primero porque todavía es muy pequeña su infraestructura. Esperamos que se amplíe la zona digamos, la segunda etapa esta de ampliación del aeropuerto, pero el aeropuerto peruano ha sido reconocido como el de mejor calidad en América Latina hace poco. O sea, el puerto y el aeropuerto terminan siendo la puerta de entrada y la manera de cómo Lima metropolitana se puede relacionar con el resto del mundo. No solamente por el tránsito de personas, sino también y básicamente por el tránsito de mercancías. Y lo que está en negro, la tercera gran idea, tiene que ver un poco ya con el tema interno, tiene que ver con nuestros grandes problemas, y tiene que ver un poco en esta aspiración de resolver, que es, hay una idea interesante que salieron de los vecinos, que es el concepto de hogar. Ese concepto fue trabajado también en el plan del 99 aquí en Villa Salvador. Cuando se hablaba de Villa Salvador en esa época era la ciudad mi casa, ¿no? O sea, en ese momento, el año 99-2000, cuando hicimos el plan, en Villa Salvador los vecinos dijeron: hogar seguro porque no me asalta, me siento seguridad, y hogar democrático porque vivimos bien entre las personas. O sea, no democrático en el sentido de sistema político, sino aquí nos dijeron que el concepto democrático es porque nos llevamos bien, ¿no? O sea, aprendemos a ser tolerantes, ¿no? Aquí en los últimos tiempos hemos aprendido más intolerancia que tolerancia. Entonces, aquí esta idea, esta aspiración es convertir este hogar democrático, ¿no? Y una ciudadanía
que desarrolle estos valores: ser inclusiva, ser productiva y ser emprendedora. Y cambie el chip de recepcionar o estar permanentemente esperando que nos lo den para ser parte nosotros y formar parte activa de estas actividades de producción y emprendimiento. Entonces, la gran apuesta del futuro de Lima al 2025, en las cuales, como hace un momento les decía, participaron estas 18.500 personas. Con el eje estratégico un poco para... estos son los de la visión, tiene 4 ejes estratégicos. Yo quiero explicarte que es el desarrollo, es vinculado al tema del desarrollo económico. En el futuro, para que esa visión pueda ser posible, se planteó como eje Lima, ciudad del conocimiento, competitiva y promotora del proceso de industrialización nacional. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que en Lima metropolitana debe consolidar la investigación. Ahora, es innegable, suelo para actividad industrial en Lima metropolitana ya no hay. Ya no tenemos suelo.